Para poder reducir los efectos del transitorio en una línea de impulsión, es necesario protegerla con una serie de válvulas. En este video te muestro cómo configurar Hammer para crear un nuevo escenario y alternativas con línea de impulsión protegida. Mi nombre es Carlos Vanegas y este es tu canal Carliños, especialista hidráulico. Los escenarios nos ayudan a nosotros crear diferentes situaciones de simulación. Bien, si bien nuestra modelación es la misma, es decir, nuestro prototipo de línea de impulsión es la misma, pero podemos agregarle más elementos, podemos incluso desactivar algunos otros elementos, modificar las propiedades de algunos elementos, por ejemplo, reemplazar nuestro equipo de bombeo y poner otro tipo de bomba. Podemos hacer todo eso por medio de los escenarios. Los escenarios vienen a respondernos la pregunta: ¿qué pasaría si cambio la bomba? Ya no me gusta ese modelo de bomba y mi proveedor me está proponiendo otro tipo de bomba. Entonces yo puedo crear un escenario en donde yo dé respuesta a eso, y lo único que voy a hacer es reemplazar la bomba que ya modelé por otra, sin eliminar la anterior, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona este asunto de los escenarios? En primer lugar, les voy a mostrar dónde están esos escenarios. Los escenarios están acá en la pestaña Home. Vemos nosotros este icono que dice escenario. Si nosotros damos clic, nos va a aparecer esta ventana de escenario, y lo que tenemos nosotros es un escenario base. Si se fijan ustedes, ese escenario tiene una carpeta. ¿Por qué tiene una carpeta? Porque dentro de ese escenario nosotros tenemos almacenadas alternativas. Ya ven ustedes que si yo doy clic sobre el escenario base, a la derecha se me abre la ventana de propiedades, y allí en propiedades tenemos todas las alternativas que contiene ese escenario. ¿Qué son las alternativas entonces? Tenemos escenarios y tenemos alternativas. Ambas van a ayudarnos a nosotros a poder hacer una simulación hidráulica de nuestra línea de impulsión, pero bajo otras condiciones de operación, físicas, etc. Entonces, las alternativas, vean ustedes, tenemos el escenario base y tenemos las alternativas topológicas. ¿Qué son estas alternativas topológicas? Acá nosotros podemos simplemente activar o desactivar los elementos que nosotros queramos. Bien, creando una nueva alternativa topológica, podemos nosotros agregar o desactivar elementos de nuestro modelo hidráulico. También tenemos las alternativas físicas. En estas alternativas encontramos todas las propiedades físicas de los elementos. Así que si nuestro escenario es que yo ya no quiero probar mi línea de impulsión con un diámetro de 350, sino con uno de 400, entonces yo tengo que crear una nueva alternativa física. Luego tenemos otras alternativas como demanda, que esto se trae del WaterGems, porque normalmente para líneas de impulsión nosotros no cargamos demandas, pero hay algunos especialistas que al final de la línea de impulsión, en el caso de que vaya a ser una impulsión a la red o una conducción a la red, entonces en el último punto de la línea agregamos un nodo con toda la demanda de la población. Esa es una forma de hacer la modelación. Yo normalmente no la hago así. Ahí les voy a mostrar en otro video cómo hacerlo. Encontramos también Initial Settings, que vienen siendo ya todas nuestras condiciones iniciales en el caso que, por ejemplo, tengamos un tanque. Si nuestra línea es por conducción, por gravedad, y partimos de un tanque, digamos que en el Initial Series nosotros le decimos cuál va a ser la elevación inicial. En el caso que tengamos válvulas,
la condición inicial, si está abierto, si está cerrada. Todo eso es lo que podemos cambiar nosotros en esta alternativa de Initial Settings. Tenemos de ahí otras alternativas como operacionales, que normalmente lo utilizamos para las estaciones o para encendidos, apagados automáticos de bombas, la edad de la tubería, Fireflow, que no lo usamos normalmente para las líneas de impulsión. El transitorio, las condiciones de transitorio sí pueden variar, porque por ejemplo, si nosotros variamos el diámetro y el material de nuestra tubería en la alternativa física, tendríamos también que variar el wave speed, la velocidad de onda, y el wave speed ya viene siendo parte de la alternativa de transitorio, de transient. Entonces también tendríamos que crear uno nuevo por acá. Esas son, digamos, las más importantes. Ya estas últimas casi no las uso. Esta de User Data Extensions, sí, a veces la uso. Vamos a ver si tenemos chance de utilizarla en estos video tutoriales. Ok, entonces, para que nos quede un poquito más claro este asunto de los escenarios y las alternativas, podemos asemejar a los escenarios como este mueble que normalmente en Nicaragua le llamamos archivero, ¿no? Es un mueble con varias gavetas, ¿verdad? Donde archivamos información. Entonces, el escenario viene siendo el archivero. Cada una de las alternativas viene siendo una gaveta, ¿ok? Y dentro de cada gaveta, que son cada una de las alternativas, podemos almacenar la cantidad de alternativas que queramos. Es decir, puedo crear yo 10 alternativas físicas. No es que las 10 van a trabajar al mismo tiempo, ¿verdad? Pero nosotros cuando abrimos el archivero de físico, la gaveta física, nosotros podemos seleccionar la carpeta, es decir, la alternativa que nosotros queramos, y utilizarla en el escenario. Para que lo dejemos todavía muchísimo más claro, vamos a crear un nuevo escenario y le vamos a asignar las alternativas que corresponden. Por ejemplo, ya este escenario base que nosotros hemos creado, le podemos cambiar el nombre y le podemos llamar impulsión sin protección. ¿Ok? Listo. Así se llama nuestro escenario. Este escenario está conformado por la topología base, por la alternativa física base, por el initial setting base, todo base. ¿Lo ven? También nosotros podemos cambiarle el nombre a estas alternativas. Si se fijan ustedes acá en la pestaña Home, al lado de escenarios está un icono de alternativas. Si nosotros le damos clic, se nos abre esta ventana de alternativas. A veces se nos carga acá en la misma ventana con pestañas. ¿Ok? Entonces, acá si nosotros le damos en el signo más, en Active Topology, dice Base Active Topology, le damos un clic y ya podemos nosotros cambiarle el nombre. Podemos llamarle impulsión sin protección para que lo podamos reconocer, y damos Enter. Otra alternativa que estamos utilizando es esta, aunque en realidad no la vamos a modificar. Físicamente no vamos a hacer ningún cambio. Entonces, solo le vamos a dejar impulsión. No importa si es sin protección o con protección, ¿verdad? El transitorio, creo que tampoco lo vamos a modificar y solo le vamos a poner impulsión, ¿verdad? Le podemos cambiar el nombre que queramos. Si se fijan, como está con un check, significa que este es el escenario con el que estamos trabajando. Eso es algo que nos tenemos que fijar. E igualmente, si nosotros abrimos cada una de las alternativas, vemos que tienen también un check. Quiere decir de que este escenario que está activo tiene almacenadas estas alternativas que también están activas. Eso también lo tenemos que tomar en cuenta, porque va a llegar un momento en que vamos a tener un montón de escenarios y vamos a tener un montón de alternativas, y a veces no vamos a saber
cuál le asignamos a cuál, ¿verdad? Vamos a tener un desorden en ese archivero. Entonces necesitamos nosotros colocar bien los nombres, porque a veces hasta eso da pereza y simplemente empezamos a crear alternativas y no les ponemos nombres. Entonces ya luego no sabemos a cuál se le asignamos. Pero si ya vemos nosotros estos checks, vamos a poder identificar, ok, este escenario le corresponden estas alternativas. Continuemos con el ejemplo para que vayamos aclarando las cosas. Voy a cerrar la ventana de alternativas y me voy a quedar solamente con escenarios. Ahora yo quiero crear entonces el escenario en donde mi impulsión tiene protección, ¿verdad? ¿Cómo hago para crear el escenario? Me puedo ir aquí a esta hojita, New, y le puedo decir, quiero crear un escenario base o quiero crear un escenario hijo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? En el escenario base nosotros partiríamos completamente de cero. Lo único que tendríamos es el trazado de nuestra tubería. Eso es lo único. Pero no tendríamos asignado ninguna bomba, no tendríamos modelado la sarta, ni la estación de bombeo, ni mi línea de impulsión. Tendría que asignarle los diámetros, las elevaciones, todo tendría que volver a asignar si yo creo un escenario base. Pero aquí está el truco. Si yo creo un escenario base y le asigno las mismas alternativas, tendríamos prácticamente dos escenarios gemelos. Veamos. Voy a crear un escenario base que se va a llamar impulsión con protección. Listo. Actualmente este escenario, si se fijan, impulsión con protección, tiene el Active Topology, la impulsión sin protección, tiene de física impulsión y todo igual. Si yo lo voy a activar, vamos a ver qué pasa. Para activar el escenario le puedo dar acá en el Make Current o me puedo ir acá en estas herramientas. Aquí puedo seleccionar directamente cuál es el escenario con el que quiero trabajar. Vamos a utilizar esto y ya le doy Make Current. Nos vamos a ir a uno de los elementos y vemos que se conservan. Se conservan cada uno de las propiedades físicas de nuestro elemento. Vean, se conservan. Vamos a seleccionar un nodo a ver si nos da la elevación. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué se conservan? Porque yo tengo las mismas alternativas. Actualmente son gemelos. Bueno, pero yo quiero reemplazar algunos elementos. Por ejemplo, yo quiero ubicar válvulas de aire. ¿Cómo hago para agregar las válvulas sin afectar o sin modificar la línea de impulsión que ya he creado? Entonces acá nosotros podemos crear, veamos, la línea de impulsión va a demandarnos a nosotros que tenemos que crear una nueva alternativa topológica, una nueva alternativa física, por lo menos esas dos. Entonces, ¿cómo creo una nueva alternativa? Vean que tengo seleccionado mi escenario de impulsión con protección. Me voy aquí a topológico y le puedo dar nuevo directamente desde acá. O me puedo ir a la ventana de alternativas y aquí en la ventana de alternativas en Active Topology le puedo dar también nuevo. Bien. O le doy clic derecho, ¿verdad? Al Active Topology y también le doy nuevo. Pero si le doy acá en el Active Topology solo me va a permitir agregar una alternativa base. Vamos a comenzar con la física para que vean ustedes los cambios que pueden pasar. Veamos, si quiero crear en la física una nueva alternativa base, ¿verdad? Que le voy a llamar, no sé, impulsión con protección. Vamos a ver. En realidad,
no voy a variar nada, pero esto es solo para que veamos lo que cambia. Me voy a mi escenario, ¿verdad? Y tengo activado la impulsión con protección. Selecciono una tubería, ahí, y tengo 350 milímetros, por ejemplo. Ese es el diámetro de toda mi impulsión, ¿verdad? 350 milímetros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no cambia si yo ya creé una nueva alternativa? Ah, bueno, es que no se la ha asignado a ese escenario. Para asignársela al escenario, yo tengo que irme a Physical y decirle, es impulsión con protección la que quiero. ¿Ok? Entonces ahora sí, el escenario que se llama impulsión con protección, le he asignado la alternativa física que se llama impulsión con protección. Ahora veamos si algo ha cambiado. Vuelvo a seleccionar mi tramo de tubería y vean ustedes lo que ha pasado. Cambió mi diámetro. ¿Pero a qué cambió? A las condiciones iniciales, como cuando trazamos por primera vez nuestra línea. ¿Se acuerdan? Por defecto, el programa nos da un diámetro de 152.4 que equivale a 6 pulgadas de hierro dúctil. O sea, las condiciones iniciales, eso nos dio. ¿Por qué? Porque yo he asignado una alternativa física, que es esta, una alternativa física base. Las alternativas base parten de las condiciones iniciales, es decir, de las propiedades iniciales, como cuando abrimos un nuevo proyecto. ¿Ok? Y eso no nos resulta, porque en realidad yo no voy a modificarlo todo, y si así fuese, yo mejor prefiero partir de lo que ya he trabajado, ¿verdad? Y no hacer todo de cero, desde nuevo, para que lo tengan en cuenta al momento de crear una alternativa. ¿Ok? Las alternativas base, si nosotros le asignamos a uno de nuestros escenarios una alternativa base, sepamos que vamos a tener que volver a hacer toda la modelación, ingresar todas las propiedades físicas del elemento. Bien, voy a eliminarla porque no la voy a ocupar. Pero ahora, ¿cómo la elimino? No, pues solo le voy a dar con la X. Vamos a ver si es cierto. Me dice que no puedo eliminarla. ¿Por qué no puedo eliminar la alternativa? Porque tengo el check. Está activa actualmente. Bueno, entonces, si yo cambio de escenario, ya no está activa. ¿Será que ahora la puedo eliminar? Tampoco la pueden eliminar. ¿Por qué no la pueden eliminar? Porque hay un escenario que tiene cargada esa alternativa, un escenario actual. ¿Cuál es el escenario? El escenario impulsión con protección tiene cargada esa alternativa física. Si ustedes la quieren eliminar, tienen que quitársela a ese escenario. Voy a cargarle al escenario impulsión con protección esta alternativa física que dice impulsión. Ahora veamos si puedo eliminar la alternativa impulsión con protección. Le doy con la X y ahora sí, ya la puedo eliminar. Ya ven ustedes, esto se los muestro porque fue algo que a mí me costó aprender. Me costó, se los digo, porque esto de escenarios y alternativas tiende a enredar un poco, y cuando ya tenés creado un montón de cosas, y para qué, no, ya no necesito tener este montón de alternativas, voy a empezar a eliminar, y cuando quiero eliminar me dice que no puedo porque ya está cargada un escenario, y digo, pero ¿por qué? Si, bueno, es así como se lo he mostrado. Para poder eliminar una alternativa, tenemos que sacarla del escenario en donde la propusimos. No tiene que pertenecer a ningún escenario la alternativa si la queremos eliminar. Bien, entonces, ¿cómo hago yo si quiero cambiar entonces el diámetro de mi línea de 350? Fácil. Si no es toda la línea la que quieres cambiar, y por ejemplo es, qué sé yo, este primer tramo tiene 250, no eran 250, eran 350, y me equivoqué. Por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Me equivoqué. ¿Cómo hago entonces ahora para cambiarlo, para darle 350 sin afectar el modelo anterior? Entonces, fácil. Selecciono la alternativa impulsión, ¿verdad?
Doy clic derecho y le doy nuevo y aquí le digo Child Alternative. Vean ustedes que me ha creado una alternativa hija de la impulsión. ¿Ok? A esta le vamos a poner impulsión 2. Así le vamos a poner, impulsión 2. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Al escenario impulsión con protección, damos clic, nos vamos a la ventana de propiedades y la seleccionamos, impulsión 2. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a seleccionar nuestra línea de impulsión y vemos que tiene las mismas propiedades físicas. ¿Por qué? Porque los hijos heredan lo de los padres. En este caso, tenemos la alternativa impulsión, que es el padre o la madre, y tenemos la alternativa hija, que es impulsión 2. Entonces, cuando uno la crea, por defecto, hereda todas las alternativas, hereda todas las características del padre. ¿Ok? Entonces, por el momento, estas dos alternativas son idénticas. Eso es lo que nos conviene. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos hacer los cambios que queramos sin afectar el resto. Por ejemplo, les decía que lo único que quería cambiar yo era el diámetro de esta tubería, que no era 250, sino 350. ¿De acuerdo? Ya le cambio 350. Perdón, lo vamos a dejar en 250. Tengo que seleccionar la alternativa. Para poder hacer el cambio, tengo que seleccionar la alternativa. Ahora sí estoy trabajando en impulsión 2. ¿Ok? Repito. Para que nosotros podamos hacer el cambio del diámetro, ahí, no me la selecciona, ahí. Para que nosotros podamos hacer el cambio del diámetro, tenemos que seleccionar el escenario con el que vamos a trabajar. Y por ende, se me va a activar la alternativa que le he cargado a ese escenario. ¿Ok? Ahora sí puedo yo hacer el cambio. Selecciono mi tramo de tubería y en lugar de 250 le doy 350. Listo. Cierro la ventana y quiero verificar eso. Veamos. Impulsión con protección. Y ahí desaparecieron las flechas. ¿Qué pasó? Ah, bueno, es que también ese escenario no lo hemos simulado. No hemos hecho la simulación hidráulica con este escenario, así que tampoco no nos van a aparecer las flechas, ¿verdad? Pero bueno, tenemos este tramo con el escenario de impulsión con protección. Ese tramo tiene 350 milímetros de diámetro. Pero ¿qué pasa si me voy a impulsión sin protección? Tiene 250. ¿Y qué pasa con el resto de tuberías? Permanecen intactas. Por ejemplo, esta de 350 sin protección, me voy con protección y sigue teniendo los mismos 350. ¿Ya ven? Eso porque hice una nueva alternativa física. Y en esa alternativa física yo puedo modificar lo que quiera. ¿Ok? Lo que quiera. Ya luego siguen algunas otras... cuando ya dominemos muy bien este asunto de escenarios y alternativas, nosotros vamos a poder hacer las combinaciones que queramos entre las distintas alternativas, ¿no? Se la podemos cargar al escenario y hacer las combinaciones que nosotros queramos.